He vuelto. He visto Cumbre Borrascosas y efectivamente es Cumbres Bochornosas. Antes de que me digáis, no es una adaptación, es un retelling, es una reinterpretación, es la versión de la directora. Como filóloga inglesa y persona a punto de doctorarse en literatura escrita por mujeres, entre otras cosas, os tengo que decir una cosa. El retelling, la reinterpretación, son formas de adaptación. Por eso voy a dividir el vídeo hablando de Cumbre Borrascosas 2026 en dos partes principales. En la primera parte vamos a hablar de la teoría de la adaptación, que es una adaptación que se considera una adaptación exitosa, y vamos a hablar de la película como una obra autónoma. Es decir, una obra en sí misma sin compararse con la obra original. En la segunda parte sí vamos a hacer una comparación entre la película nueva, la nueva versión, y la obra original de Emily Brontë. Porque como ya os explicaré en la primera parte, aunque el éxito de la adaptación no resida en la fidelidad a la obra original, sí que es muy interesante la lectura que sale de comparar la recepción de la obra de Brontë y cómo se entiende ahora mismo académicamente con los discursos a los que contribuye la nueva versión. Para empezar, una adaptación se entiende que puede e incluso debe cambiar el material original para hacer una nueva visión de él. Yo diría que ese es el valor de la adaptación en sí. Es decir, no es que yo esté en contra del cambio a la obra original, considero que es algo necesario. Pero sí que es verdad que hay formas exitosas de hacer una adaptación y formas pues, que no son tan exitosas. Y no lo digo yo, lo dice la teoría de la adaptación. Según Linda Hudson, dos de los valores principales de la adaptación son: por un lado, que debe volverse una obra autónoma de la original, es decir, tiene que tener su propio rigor y funcionar dentro de sí misma y no en comparación con la obra original. Y segundo, que tiene que satisfacer tanto al público que conoce la obra como al público que no la conoce. En el criterio 1 yo diría que es donde más entra la interpretación libre de cada persona, porque cada uno puede buscar cosas diferentes en una obra, en una película en este caso, y por tanto considerar que tiene coherencia dentro de sí misma o no. Para mí, es verdad que esta versión de Cumbre Borrascosas no tiene coherencia en sí misma, por sí sola, incluso si no la comparamos con la obra original de Brontë. Y estas son las razones, sin hacer mucho spoiler de la película, que es muy reciente. La número uno es que para mí el erotismo prometido no funciona. Se había prometido mucho y era como uno de los reclamos más grandes de esta película, pero me parece una representación del deseo un poco superficial. Esto sobre todo me pasa con el personaje de Isabela, que no tiene ningún motivo aparente para comportarse como se comporta. Yo no soy una persona para nada que esté en contra de explorar la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina. Me parece que todavía falta mucho por explorar dentro del mundo del arte. Lo que sí estoy en contra es de explotarla. Creo que para que un personaje sea bueno, para que su arco tenga sentido, para que sea un personaje redondo, el público tiene que conocer las motivaciones, los valores, los deseos de ese personaje, así como sus fallos y virtudes. Y a pesar de la maravillosa interpretación de Alison Oliver, que es lo mejorcito de la peli, junto con Nelly, no hay una exploración profunda de su interioridad y por qué surgen los deseos que tiene. Su sexualidad es más un espectáculo que otra cosa, se convierte más en objeto que en sujeto de esa sexualidad. Esa falta de profundidad también se traspasa al personaje de Nelly a mi gusto, que no quiero meterme mucho en comparaciones en esta parte porque no va de eso, pero para mí la exploración de Nelly que hace Fennell se queda corta porque no entendemos por qué se comporta como lo hace. No se exploran las motivaciones que hacen que Nelly se interponga en el amor entre Heathcliff y Catherine. Lo único que se nos ofrece es un personaje celoso porque sí y que actúa por su propia amargura. Y tres, la actuación de los actores principales no me ha parecido buena, la verdad. Otra vez, estos son cosas que sí son criterio personal. Pero a mí, tanto Robbie como Elordi me parecen actores súper buenos, aunque considero que ella se ha probado mucho más que él, claro, pero los considero a los dos muy buenos en lo que hacen. Pero, por ejemplo, Margot Robbie durante la primera parte de la peli me parece que su actuación es bastante deficiente. Oli, soy Irene de la edición. Tengo que tirar una lanza a favor de la peli y decir que una cosa buena es que han representado a Catherine como lo que es, una niñata caprichosa y maleducada. Eso está bien que lo hayan hecho. No creo que haya sabido navegar esa tonalidad en específico, porque luego cuando pasa a la parte más dramática sí que creo que lo hace muy bien. Elordi, sin embargo, sí que es verdad que no me ha gustado casi en ningún momento, no sé, me esperaba más de él. Y también la vi en Bose y tengo que deciros que el acento le bailaba mucho. Esas son mis razones personales para creer que la película en sí misma, sin compararla con la obra de Emily Brontë, no es muy buena. Ah, y otra cosa, no me ha gustado mucho visualmente. Otra vez, esto también es un poco de gusto, pero en general yo a Fennell la encuentro bastante cutre
pero aquí es que había escenas que es que me parecía que te dolían los ojos de verlo. Y hay muchas formas de hacer cosas más camp, que creo que era un poco la intención, pero no creo que se haya conseguido en esta película. Otra vez, eso sí son mis pareceres. Ahora vamos a cambiarnos a la comparación con la novela original. Aquí ya sí que os voy a pedir que no vengáis diciéndome que es una nueva versión, que no sé qué, no sé cuántas. Ya os he explicado por qué eso no la redime de ser mala. Primero, una vez más, os digo que Heathcliff no puede ser blanco. Y no es que Fennel tenga problema en incluir en su cast a personas racializadas, porque ahí está la actriz de Nelly o el actor de Edgar Linton, que han elegido a Sassad Latif para hacer de Linton, el hombre a través del que Catherine se aleja de Heathcliff e intenta asimilarse a la moralidad de su entorno. Y el dinerillo. Pero a mí me parece muy problemático que Heathcliff no sea una persona racializada y que Edgar Linton sí lo sea. ¿Y por qué es esto problemático, me diréis? Pues por dos razones principales. Primero, porque la etnia de Heathcliff es uno de los motivos principales del libro. De hecho, los académicos ahora lo consideran una de las bases primordiales de la novela de Bronte. Y la cosa es que la etnia de Heathcliff nunca es nombrada dentro del libro. Lo llaman gitano despectivamente, y bien podría serlo porque funciona dentro de la trama. También se refieren a él como Lascar, es decir, como proveniente de la India, de Bangladesh, de Pakistán, que tendría mucho sentido teniendo en cuenta el colonialismo del Imperio Británico. También lo llaman español a veces. Y muchos me diréis, y con razón, es muy buena pregunta, Irene, entonces, ¿por qué está mal que hayan puesto a Jacob Elordi si él tiene ascendencia vasca? Pues por las políticas de la etnia. ¿A qué me refiero con política? No me refiero a política de los partidos políticos, ni a la izquierda o la derecha, no es nada de eso. La política refiriéndose al discurso sobre la raza. La clave de la novela no es que Heathcliff pertenezca a una etnia en concreto, aunque se pueden hacer lecturas muy interesantes si se asume cierta etnia. Lo importante para la trama es que es una persona racializada. Y a lo mejor una persona española en la Inglaterra del siglo XIX era considerada racializada. Pero cuando se hace una interpretación contemporánea de una obra, tiene que tener sentido la trama dentro de su contexto histórico. Es decir, ahora mismo el nuestro. Y la realidad es que un español blanco ahora mismo no se le considera racializado. Es como apuntarme a mí y decir racializada. No. Por eso mucha gente que se dedica a investigar sobre la obra o que hemos estudiado la obra está muy en contra del cast de Elordi, porque al final Elordi en nuestro mundo contemporáneo es una persona blanca y la cosa de Heathcliff, la trama de Heathcliff es que es una persona racializada y eso es un nexo de unión para muchas otras discriminaciones que le suceden. El contexto racial se establece desde el primer momento en la obra de Bronte. Primero porque el señor Earnshaw, el padre de Catherine, encuentra a Heathcliff y se lo lleva a sus hijos y se lo presenta como un regalo, como una cosa. De hecho es que les dice, cogedlo a Heathcliff como si fuera un regalo, aunque sea más oscuro que el diablo. Es fuerte la Inglaterra del siglo XIX, es fuerte. Pero otro punto importante viene cuando el señor Earnshaw empieza a explicar cómo ha encontrado a Heathcliff, y es que lo ha encontrado vagando por las calles de Liverpool. Y esto hace más hincapié en que Heathcliff es una persona racializada, porque Liverpool era una ciudad donde había mucho comercio de personas esclavizadas durante la era georgiana, que es donde está ambientada Hombre Borrascosas. No se ambienta realmente en la era victoriana, aunque se escribiera durante ese periodo. De hecho, el señor Earnshaw le dice a Nelly que intentó encontrar al dueño del niño, pero como no lo encontró, se lo quedó él. Todo está apuntando a que es una persona racializada y que se asume por lo menos que viene de padres esclavizados. Y todavía tenemos más pruebas en su relación con Hindley, que es el hermano de Catherine, que en la peli no sale, pero que siempre se está metiendo con Heathcliff por haberle robado el amor y la atención de su padre, y sus agresiones siempre tienen un contexto de clase y racial. Y para Heathcliff, estas dos discriminaciones, la de clase y la de etnia, se unen entre sí. De hecho, cuando es adulto, no me acuerdo quién lo dice, pero están hablando de él y dice, tiene las maneras de un caballero, pero tiene la piel tan oscura como un gitano, creo que decían. Lo que una vez más subraya que aunque Heathcliff se vuelva una persona educada, con buenas maneras, con dinero, nunca va a poder asimilarse a la sociedad inglesa blanca. Y la segunda razón por la que me parece muy problemática este cambio de racialización entre Edgar y Heathcliff es por las políticas del deseo. Y me refiero a los discursos sobre el deseo que hay en nuestra sociedad a día de hoy. Una de las transgresiones de Bronte fue poner en el foco de deseo a ese hombre racializado, mientras que para mí la versión de Fennell se queda plana y superficial porque una vez más está recalcando la narrativa de que el foco de deseo es el hombre blanco normativo y todos los demás no.
Yo voy a asumir buena voluntad y no creo que esta lectura la haya hecho a sabiendas, pero está ahí. Cuando se hace arte, le pese a quien le pese, esto contribuye a discursos políticos, de ideología, y el artista debe ser conocedor y consciente de ello. Es parte de su trabajo. Entonces, cuando hacemos arte, tenemos que cuestionarnos a quién estamos vendiendo como sujeto y a quién estamos vendiendo como objeto y por qué, a qué personas presentamos como objetos de deseo y por qué o por qué no, y cómo influye lo que estamos contribuyendo dentro de nuestro contexto social. Porque no olvidéis que más allá del gusto personal, todo lo personal es político también, nos guste o no, porque vivimos en una sociedad y vivimos dentro de un contexto. Y otra cosa que sí voy a comparar y me apena mucho es la caracterización de Isabella Linton. La historia de Isabella Linton es para mí la más triste de Cumbres Borrascosas, porque Isabella es una víctima de maltrato por parte de Heathcliff. Otra vez, el problema para mí al comparar las historias no es que la de Fennel no sea igual a la original, es que la historia de Fennel es muy superficial en comparación con la historia original. Isabella en el libro se da cuenta de su situación, se escapa de Heathcliff cuando está embarazada para poder darle una vida mejor al bebé, se va dando cuenta de que él es un maltratador por cosas como que asesina a su perro, nada más llegar ella a vivir con él, y toda la revolución que esa historia representa aún hoy en día, por desgracia, y sobre todo que representó en el siglo XIX, y en la versión de Fennel todo eso se oscurece tras una pantomima de BDSM cuyas dinámicas tampoco se exploran de manera rigurosa. No es una representación de esa dinámica como una sexualidad libre en la que ella es un sujeto más. Es directamente una situación de abuso muy parecida a la que vemos ahora en el Dark Romance. De todo esto me reitero es que no me parece la peli buena por sí misma y mucho menos en comparación con el libro, porque el libro explora tantas cosas que aún a día de hoy hace falta explorar. La violencia hacia la mujer, el racismo, la discriminación de clases y todo eso se ha diluido en un enfoque bastante inmaduro y casi adolescente de la sexualidad. También tengo que decir que me da mucha pena ver a la gente refugiarse en excusas baratas simplemente porque quieren ver una peli y hacer escapismo. Si tú quieres ver una peli y simplemente disfrutarla y no cuestionarte nada, vale, pero no intentes justificar cosas que no tienen justificación, como blanquear toda la historia. También, por ejemplo, he visto mucha gente, y me han dicho a mí misma en algunos vídeos que he hecho sobre esto, que somos demasiado duras con las mujeres directoras, que por ejemplo no me estoy quejando de la Odisea de Nolan. Y tengo una respuesta para esto que creo que habría que considerar. Para empezar, no todo el mundo puede hablar de todo. Estamos en un mundo en el que se espera de los creadores de contenido que sepan de todo y hablen de todo en todo momento. Yo, por ejemplo, soy filóloga inglesa e historiadora de la moda, sobre todo centrándome en el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tengo un recorrido de estudios sobre estos temas justamente que me hacen tener cierto nivel de información. No soy filóloga clásica ni tampoco historiadora de la moda de la antigüedad. Y aunque podría leer rápido y mal sobre el tema para hacer algún tipo de vídeo y llevarme los likes, hay gente que es experta en eso y voy a dejarles el espacio para que hablen ellos. Y yo me voy a dedicar a hablar de lo que ya sé. Y por cierto, como persona que se ha dedicado a estudiar la figura de la mujer artista, que se considera feminista y que es escritora, también tengo que decir una cosa. Criticar a Fennel por su película no es inherentemente machista, porque se lo han dicho a muchas personas y a mí misma, y casi todas se dedican a criticar con normalidad a todo tipo de personas cuando hacen bodrio. Las mujeres somos grandes artistas, creadoras extraordinarias y justo por eso, porque tengo esa confianza y ese conocimiento, no voy a dejar que la mediocridad pase por genialidad. Me parece infantilizar a la mujer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy con el que vuelvo a YouTube. Espero que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo. Si os ha gustado este vídeo y si queréis ver más sobre historia de la moda, literatura, cine y también curación del estilo retro, no olvidéis suscribiros. Muchas gracias por estar conmigo y por haberme escuchado y nos vemos a la próxima.